Muy bien. Hemos entonces dado ya un recorrido, hermanos, de todo lo que tiene que ver las estructuras literarias del Evangelio de Marcos. Hemos hecho un recorrido interesante acerca de los temas que plantea. El tema del autor es muy importante porque evidentemente refleja una personalidad muy interesante que viene bajo la autoridad de Pedro. Este, Hemos visto que este evangelio es un evangelio de mucha importancia, pero es un evangelio que va dirigido a una comunidad. Ajá. No es un evangelio que si yo, por ejemplo, fuera Marcos y yo escribiera un evangelio y mi evangelio serviría para la iglesia en Colombia, para la iglesia en Perú, para la iglesia en Brasil o para Buenos Aires o para Entre Ríos, etcétera. No, realmente sería un evangelio que yo escribiría para mi iglesia aquí en El Dorado, ¿no? Porque la iglesia que yo pastoreo me pregunta cosas, me pide cosas, qué habría dicho el Señor, qué recuerdo yo de lo que Pedro me dijo, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, lo mismo sucedió con Marcos. Marcos tiene su propia comunidad, una comunidad que evidentemente va a dirigir su mensaje, una comunidad de la cual van a surgir preguntas, ¿no? Y Marcos va a plantear y va a plantear las respuestas en función de lo que Pedro pudo haberle dicho y en función de lo que él mismo pudo haber captado en su experiencia de fe, ¿no? En su experiencia de fe. Entonces vamos a conocer un poquitito la comunidad a la que Marcos escribe, hacia dónde Marcos enfoca sus respuestas, solamente como para un tema de comparación. Voy a plantearlo como un tema, solamente para que ustedes lo sepan, lo vamos a ver la próxima semana cuando hablemos sobre Mateo. Mateo, el evangelista, el autor del Evangelio de Mateo, la comunidad a la que primordialmente dirigirá su evangelio será una comunidad judía, judía. Y vamos a ver todo lo que tiene que ver con los aspectos judíos, ¿no? Con las profecías del Antiguo Testamento, con mucha enseñanza antigua. La Torá se constituirá de 5 grandes libros, ¿no? La Torá, la ley. Y Mateo escribirá 5 grandes discursos de Jesús, emulando o haciendo parecer al Pentateuco. Entonces, ya lo vamos a ver, vamos a definir la estructura literaria que tiene Mateo. Entonces, Marcos, hermanos, evidentemente escribe a una comunidad diferente, diferente. Dijimos que Marcos era un hombre muy común en la cultura, pues es de origen romano. Tal vez eso ya nos da una pista hacia dónde Marcos o hacia quién Marcos está queriendo dirigir su evangelio. Bien, para eso tenemos que plantear en términos históricos. Voy a hacer un planteamiento histórico de cómo la comunidad a la que escribe Marcos, todavía no sabemos cuál es una comunidad, es un grupo de personas que están completamente interesados de conocer a Jesús, ¿no? Y conocerlo como el Hijo de Dios. Pero esta comunidad tiene un marco de referencia histórica basado en crisis. Es una iglesia que no está realmente pasándola bien. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el Imperio Romano? En ese momento en que se empieza o a redactar el Evangelio de Marcos o que ya está escrito el libro de Marcos. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, entre los años 60 y 70, que es el tiempo en que los eruditos han datado la formación de este libro, de este Evangelio, ¿no?
entre el 60, algunos dicen que tuvo que ser antes de que Pedro muriera. Pedro muere en el 65 aproximadamente, y otros creen que Marcos escribe después de que Pedro ya no está, y entonces utiliza las memorias o los recuerdos de Pedro. Independientemente de eso, ¿no? Entre estos años, entre los años 60, 70, tanto Palestina, Jerusalén, diríamos, y Roma experimentan graves crisis, graves trastornos. ¿Qué es lo que está pasando en el Imperio Romano? Bueno, en el Imperio Romano hay mucha tensión que llega hasta Palestina, Judea, Jerusalén. La tensión no ha cesado de crecer entre los invasores romanos y los movimientos de insurrección, a veces llamados los Galileos, ¿no? Que hay un movimiento social que Lucas le da el nombre de los Galileos, ¿no? En el capítulo 13, versículo 1 dice, en ese mismo tiempo estaban allí algunos de que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Es decir, hay muchos movimientos, hermanos, muchos movimientos internos, revueltas internas, guerra civil. Bueno, no guerra civil, no tanto, sino más bien era una guerra contra el invasor, ¿no es cierto?, contra Roma, que hacía que Jerusalén y Judea entraran en una tensión muy fuerte, y que no solo allí, sino en todas las partes del imperio donde el Imperio Romano había venido a conquistar. ¿Qué más pasaba, hermanos? La guerra judía estalla en el 66, cuando empieza la rebelión de los judíos contra el Imperio Romano. Y bueno, ahí interviene el general Vespasiano, ¿no? Y de Tito, para que a través de las armas y de la fuerza, principalmente, traten de pacificar Galilea, más o menos en el 67. Al parecer, la comunidad de Jerusalén empieza a huir a un lugar llamado Pela, y finalmente, hermanos, la insurrección se hace muy grande, muy fuerte, y entonces el general Tito, primero fue Vespasiano, luego Tito, el general romano Tito entra con sus tropas, entra a Jerusalén y destruye el templo. Destruye el templo. Quema el templo, todo. El templo no existe más. Hasta hoy, ese templo no existe más. El segundo templo que nosotros conocemos, el templo que reconstruye Zorobabel, Josué, Esdras, Nehemías, ¿no? No existe más. Ahora, ya en el año 70, es destruido por el general Tito, el general romano Tito. En Roma sucedía que subía al cargo de emperador Nerón desde el año 54, ¿no? Nerón estaba allí, después será emperador Vespasiano, ¿no? La economía y el comercio de aquella época modifican el equilibrio social, y como todo, hermanos, siempre va a beneficiar a los caballeros y sobre todo de los libertos. Los libertos no eran otros que antes, siendo esclavos, después de un tiempo sus amos los liberan, y estos tienen derecho a tener casas, bienes, y se convierten en grandes señores feudales, ¿eh? Los libertos se convierten en tipos de mucha plata. Bueno, en la política, los senadores tienden a ocupar una posición más de dirección que de dominio, son más políticos, más diplomáticos, pero el Senado romano tenía su peso muy importante en todas las decisiones que se tomaban en el imperio. Hay dos acontecimientos que marcan, hermanos, la comunidad de Marcos, en el 64 principalmente. Primero, hay una inflación que lleva a una devaluación de la moneda corriente en aquel tiempo, que era el denario. Ustedes saben que toda inflación y toda devaluación siempre trae crisis económicas en todos los sentidos, social, política, religiosa, y se suscita un incendio en Roma que dicen que fue provocado por el mismo Nerón, ¿no? Y que Nerón culpa a los cristianos de haber sido ellos los incitadores para el incendio de Roma, y bueno, se suscitan las diversas persecuciones que existen.
Tras la muerte de Nerón, estalla una guerra civil, ahí se hace la guerra civil, que va del junio 68 a diciembre del 69, y ahí sube al trono Vespasiano como emperador entre el 69 y 79, y será en este dominio del emperador Vespasiano donde la comunidad de Roma empezará a florecer. La comunidad de Marcos principalmente empezará a ser fuerte, pujante, y será el motivo o el objeto de direccionar su evangelio. ¿Qué sucede en Jerusalén, en esta comunidad, en el periodo de crisis? Entre los 60 y 70 dijimos, la comunidad cristiana que se va formando, se va abriendo paso en medio de todo este conflicto social, político que tiene Roma. La comunidad cristiana experimenta las consecuencias de todas estas perturbaciones. Porque, insisto, se les culpa a ellos de que son los causantes, incitados un poco por la comunidad judía, ¿no? Los judíos empiezan a azuzar a las autoridades romanas para perseguir a los cristianos. Los judíos hacen alianzas políticas con el imperio que los libra de muchas cosas, pero no así los cristianos, ¿no? Los cristianos empiezan a experimentar persecuciones, inestabilidad económica, política y demás. Se suscitan tres hechos importantes que van a mover a toda la iglesia, que la van a entrar en una profunda crisis. La primera es que en el 43-44 aproximadamente, Herodes Agripa I manda matar a una de las columnas, uno de los líderes importantes de la iglesia, que es Santiago, hermano de Juan, el que le llamaban el Boanerges, ¿no? Los hijos del trueno finalmente terminan siendo los líderes de la iglesia en Jerusalén. Y bueno, en esas fechas, según el testimonio bíblico, Herodes Antipas lo manda a matar. Entonces la iglesia entra en crisis porque quedan sin su líder. Sucederá otro hecho, ¿no? Que cuando hay un vacío de poder en el Imperio Romano, todas estas inestabilidades políticas que existen en el imperio, Santiago, el hermano del Señor, ¿no? Su hermano carnal, diríamos, es finalmente ejecutado en el año 62. Simeón tomará la posta y reemplazará en la presidencia de la iglesia jerosolimitana, a Santiago, ¿no? Y tomará la posta, pero evidentemente la muerte del hermano del Señor también es un golpe muy duro para la iglesia cristiana que en ese momento se está formando, sus líderes están cayendo, ¿no? Las columnas de la iglesia, los que estaban cerca de Jesús, la primera generación, pues está cayendo, están siendo asesinados. Y finalmente termina de dar el golpe para que la iglesia entre en profunda crisis. En Roma se dice, ¿no?, que en el 64 tenemos los martirios de Pedro. Pedro muere más o menos en el 64, y Pablo morirá 3 años después, en el 67, decapitado en Roma. Ajá. Entonces, todas estas columnas, estos personajes fundamentales, los que direccionaban la iglesia, los que eran columnas, baluartes de la comunidad cristiana que está pues realmente formándose, pues terminan siendo muertos. Y eso hace que las comunidades, no solo la comunidad de Marcos, sino todas las comunidades cristianas, pues entren en profundas crisis, ¿no? Porque bueno, ahora tienen que encontrar un nuevo sentido, se levantarán nuevos líderes, habrán los padres de la iglesia, vendrán los discípulos de los apóstoles, en fin, habrá todo un movimiento, pues para que la iglesia no termine. Y bueno, no termina que gracias a Dios estamos aquí nosotros. ¿Ah? Nosotros somos producto de toda esa, ¿cómo se llama? Todo ese acomodo, toda esa resiliencia que tuvo la iglesia del primer siglo para que el evangelio no terminara, el evangelio continuara y la iglesia también. Y bueno, ahora nosotros somos parte de eso.
Este es el marco histórico, diríamos, de cómo en el primer siglo las comunidades cristianas empezaron a tener estos grandes conflictos y que la comunidad marcana no va a estar exenta de todo esto, ¿no? Entonces, existen otros datos que nos van a permitir definir, hermanos, cuál era la impronta, la característica que tenía la comunidad marcana, ¿no? ¿Cuáles eran sus características? ¿No? Es como si dijeran, la iglesia del Dorado tiene estas características que son muy diferentes a la iglesia en Bogotá o a la iglesia en Loma Verde. Tenemos características diferentes, formaciones diferentes, pensamientos diferentes, conductas diferentes, etcétera. Entonces, analizando un poco el Evangelio de Marcos, podemos llegar a la conclusión de saber cómo era la comunidad a la que Marcos escribe. Vamos a ver algunos datos interesantes. Va a ser muy puntual el Evangelio de Marcos respecto de la llamada de Jesús al desarraigo. Fíjense que es muy interesante este concepto del desarraigo, ¿no? Jesús, hermanos, va a plantear, según la visión de Marcos, desarraigar bajo toda circunstancia cualquier situación de acomodo, ¿no? Cualquier situación de acomodo. En la parábola del joven rico, en el capítulo 10, versículo 21, vemos este tema del desarraigo, ¿no? Jesús, mirándole, le amó y le dijo, estoy leyendo el 10:21 de Marcos, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. El seguimiento a Jesús, hermanos, está marcado por quitarnos todo aquello que nos puede impedir, ¿no? En el caso de esta parábola, de todo aquello que representaría básicamente su condición, su comodidad, ¿no? Su comodidad. Entonces, esta es una comunidad a la que Marcos llama a no acomodarse. Cuando vemos el llamado de los discípulos en el capítulo 3, versículo 13, dice, después subió al monte y llamó así a los que quiso y vinieron a él. Vinieron, dejaron todo, o sea, no dejaron absolutamente nada, ¿no? Cuando habla de la vocación de Mateo o de Leví en el capítulo 2, versículo 14, dice, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Ahí, la llamada de Jesús, hermanos, seguir a Jesús es desarraigarse, de no estar atado a nada ni a nadie, ¿no? Entonces, la comunidad a la que Marcos le escribe le está diciendo, no nos acomodemos. Jesús nos llama a un desarraigo. Para Marcos, hermanos, hay que abandonar incluso la familia y la profesión. Vean, hay una gran responsabilidad en seguir a Jesús en esto, ¿no? Y esto es lo que Marcos le quiere enseñar a su comunidad. Jesús define o redefine más bien los lazos familiares para sí y para sus discípulos, ¿no? Bueno, el capítulo 3, versículo 20-21 habla acerca de que su familia o los suyos le dijeron que está medio deschavetado el Señor, ¿no? Hay una reconfiguración respecto de su posición con su mamá y con sus hermanos en el versículo 31 al 35 del capítulo 3. Tu madre y tus hermanos están allá afuera y te buscan. Y Jesús responde, ¿quién es mi padre y mi hermano? ¿Quién es mi padre, mi hermano?
Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. O sea, hay una reconfiguración respecto de lo que implica la familia incluso para él, ¿no? En el versículo 29 del capítulo 10 dice, respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo, no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casa, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras con persecuciones y el siglo venidero la vida eterna. O sea, hay un llamado incluso a que por encima de nuestra familia está el evangelio de Jesús. Entonces, vemos acá cómo la vida de la comunidad de Marcos está marcada, ¿no? Por esto, por la renuncia, incluso de aquello que pueda pues, ser valioso para nosotros. Hay una exigencia muy marcada en el caso de Marcos para renunciar a los bienes materiales, ¿no? El capítulo 10 lo hemos visto, la parábola del joven rico, es una parábola interesante que Marcos evidentemente la trae a su evangelio para darle esa enseñanza a su comunidad, ¿no? Pero también cuando él envía a los discípulos en el capítulo 6, versículos 8 y 9, dice, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen más de 2 túnicas. Entonces, hay una llamada radical, fíjense, en este evangelio a la comunidad de Marcos, que mucha falta nos haría a nosotros hoy volver a recuperar esta llamada, ¿no? O sea, Marcos le escribe a su comunidad y le dice, hey, familia, Jesús llama y llama al desarraigo total, ¿no? Jesús no llama, su evangelio no es de acomodo, su evangelio no es de comodidad, ¿no? Es de quitarnos todo aquello que nos puede estorbar, incluyendo los bienes materiales. Ajá. Y algo muy interesante, hermanos, que encontramos es que todo aquel que quiere seguir a Jesús tiene que renunciar a su seguridad, ¿no? Si alguno, voy a leer el versículo 11 del capítulo 6, versículo 11. Y si en algún lugar no recibieren, ni no os oyeren, salid allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies. O sea, habrá gente que te rechace, que no te acepte, que no te escuche, que te ignore. No hay nada más doloroso que eso, ¿no? Y Jesús le dice, bueno, sacude el polvo que está en tus pies y salí de ahí. Salí de ahí. No te quedes. Salí. Entonces vemos, hermanos, en estos ejemplos cómo la comunidad de Marcos es desafiada a vivir, viviendo a Jesús en el desarraigo, en dejar todo lo que nos puede estorbar en nuestros bienes materiales y que incluso uno puede ser, ¿no?, objeto de peligro, de persecución y de todo lo que ustedes gusten y manden. Interesante cómo la comunidad marcana es guiada a través de este evangelio a vivir en una radicalidad del evangelio y que hoy creo que muchos necesitamos eso. Hoy la iglesia necesita volver a la radicalidad del evangelio. Ok. Incluso a la profesión, ¿no? Mateo le dijo, deja todo eso y sígueme. Y los que hemos hecho eso y los que hemos renunciado a todo eso por seguir al Señor, creemos que esa es la clave de la plenitud, creemos que esa es la clave del seguimiento y creemos que eso es lo que nos hace a nosotros entender con toda claridad
la belleza del evangelio de Jesús, la renuncia. Muy bien. Bien. Otro elemento que encontramos, hermanos, en respecto a la comunidad de Marcos es que es una comunidad que va a escribir su propia historia. Porque es una comunidad que va a ser invitada por parte de este evangelio a reconocer a Jesús. La comunidad marcana tiene que escribir su propia historia de fe y va a ir guiada, es orientada, es marcada, diríamos, a través de la invitación constante de reconocer quién es Jesús. Y eso lo encontramos en el Evangelio de Marcos. Lo que hace vivir a esta comunidad, lo que los mantiene unidos, ¿no? En medio de toda esta crisis que ya hablé, de este marco histórico de crisis, lo que los mantiene unidos es su búsqueda incesante de Jesús. El principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, que así es como empieza el Evangelio. Nunca lo olviden, apréndanselo de memoria, ¿no? Apréndanselo de memoria. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. La búsqueda incesante de Jesús. Para Marcos, un grupo cristiano solo encuentra su identidad descubriendo quién es Jesús, descubriendo la identidad de Jesús. Y por eso Marcos se propone, ¿no? Se propone enseñarle a su comunidad no solo la parte divina, no solo decir que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, sino también se propone mostrarles a un Jesús que se conmueve, que tiene hambre, que tiene sueño, que se cansa, ¿no? Descubrir a Jesús y que esa es una tarea permanente, tarea que jamás se termina, ¿no? Uno no puede decir como cristiano, bueno, hablando de la comunidad marcana, no podrían decir ellos, bueno, listo, ya leímos el evangelio, ya conocimos a Jesús. No, es una historia que no termina. La incomprensión de los discípulos deja percibir su dificultad. Los discípulos pasa tiempo para que ellos vayan comprendiendo quién es Jesús. El misterio está siempre delante de él, ¿no? Jesús es un ser que no podemos nosotros encasillar en un concepto. Ser discípulos es comprometerse, le dice Marcos a su comunidad. Ser discípulo, querés seguir al Señor, vende todo lo que tienes, toma la cruz y sígueme o síguelo, ¿no? Porque para Marcos, ser discípulo es comprometerse, a pesar de todo, en el seguimiento de Jesús. Hoy reconozco a mucha gente que dice, yo renuncio a mi comodidad, renuncio a mi profesión, renuncio a mi posición económica, renuncio a eso y me dispongo a servir al Señor. Son gente que hemos entendido, ¿no? Lo que es verdaderamente valioso de la vida, ¿no? Porque la radicalidad del Evangelio de Marcos es llamar al compromiso del seguimiento de Jesús, ¿no? Que evidentemente no nos va a dejar solos, ¿no? Siempre nos va a dar luces que van a iluminar nuestra senda oscura, o sea, siempre. Cuando alguien no quiere servir al Señor, pero no abandona su negocio, no abandona sus bienes, cuando está más preocupado por cómo echar a andar su empresa, su negocio, hacer más plata, más plata, más plata, más plata, más plata. ¿Para qué? No sé para qué, pero hacer más plata. Y al último deja la obra de Jesús, necesita volver a leer Marcos. O al menos necesitamos leerlo para entenderlo. ¿Okay? La comunidad de Marcos, hermanos, es una comunidad misionera que tiene un gran desafío. Y el gran desafío es que se integre todos los que son paganos, ¿no? Todos los que son, que no son del pueblo, que son gentiles. Y para eso hay que buscar qué es lo que dijo Jesús, ¿no? Entonces, la comunidad de Marcos va a pronunciarse de manera fuerte y decisiva, hermano, fuerte y decisiva. La comunidad de Marcos va a plantearse una apertura misionera universal, ¿no? Va a ser una comunidad incluyente.
donde va a integrar a los gentiles, donde va a integrar a aquellos que según para pensamiento judío no son del pueblo, ¿no? Y entonces la comunidad marcana va a fundar su universalidad en el comportamiento de Jesús. Ellos va a decir, a ver, ¿qué dijo Jesús al respecto? ¿Cómo fue el trato de Jesús con los paganos, con los gentiles? Y Marcos, hermano, lo va a plantear magistralmente en su evangelio, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar estos datos interesantes. Dice el capítulo 3, hermanos, versículos 7 y 8 de Marcos. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y les siguió gran multitud de Galilea y de Judea y de Jerusalén y de Idumea y del otro lado del Jordán y los alrededores de Tiro y de Sidón. O sea, Jesús, hermanos, ¿no? Recibe a todos. Los de Tiro y los de Sidón son comunidades paganas, son tierra gentil. Ajá. Y aún así, Jesús recibe a todos ellos que se acercan. Marcos dice en el capítulo 5, del 1 al 20, ¿no? Que él pisa tierra pagana. Y dice, vino al otro lado del mar, estoy leyendo capítulo 5, versículo 1, vinieron al otro lado del mar a la región de los Gadarenos. O sea, Jesús, hermanos, pisa territorio gentil. O sea, no solamente Jesús tiene una influencia en el pueblo de Israel, sino también, hermanos, ministra en tierra pagana. Ajá. En el signo de los peces, hermanos, en la multiplicación de los panes y de los peces, no solamente es para los judíos, según el capítulo 6, versículo 34, ¿no? No solamente para ellos, sino también para los no judíos, según en el capítulo 8, versículo 1 al 10, los dos relatos de la multiplicación de los panes. También es para los no judíos. Entre los dos relatos de la multiplicación, hermanos, Jesús se distancia de las tradiciones judías. Y según el capítulo 7, versículo del 1 al 23, y hay una historia muy interesante entre estos dos, entre la multiplicación de los panes con un sabor judío y la segunda multiplicación con un sabor gentil. Encontramos la historia de la mujer sirofenicia. Ajá. Levantándose de allí, estoy leyendo el capítulo 7, versículo 24, levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse porque una mujer tal, la mujer era griega y sirofenicia de nación. ¿Y qué hace Jesús, hermanos? Le dice, entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija, ¿no? Jesús, hermanos, le da la opción a esta mujer de que por la respuesta que le da, por esa palabra, la hija de ella fue curada. Y finalmente encontramos al centurión en la cruz, hablando acerca de la confesión cristológica de la que hemos hablado, en labios de un pagano. Bueno, pensé que me iba a dar tiempo, pero bueno, como ven, a veces me emociono y dice mi mujer que hablo mucho. Y vamos a terminar aquí la clase. Pensaba terminar esta semana con Marcos, pero no sé qué le voy a hacer, pero bueno, creo que vamos a tener tiempo suficiente para terminar bien los Marcos, Mateo, Lucas. Ajá. Y entonces, la próxima clase vamos a ver el origen del evangelio. Hemos visto la comunidad de Marcos y luego vamos a ver dónde nace este evangelio, si en Galilea o en Roma. Vamos a ver eso. Y después vamos a ver la teología del evangelio de Marcos. ¿Okay? Bien. Tengo 3 minutitos para si alguien tiene alguna pregunta, algo que quieran decir. ¿Qué les parece, hermanos?
¿Qué les parece? ¿Se va entendiendo? ¿Va siendo claro? O como Karina dice, tienen que, tienen que volver a ver la clase. ¿Eh? ¿Todo bien? Hay que volver a ver la clase. Estoy de acuerdo. Volverla a ver, escuchar con calmita. Bueno, traten Pero se de, entiende, hermano, se entiende. ok. Traten de ver un poco el material que voy a estar subiendo. Ustedes saben, tienen las diapositivas, tienen toda la información allí para volver a leerla, ¿no? Así es que con mucha calma y si tienen alguna duda, la próxima clase la podemos plantear, ¿ok? Bueno, pero no pierdan esto, hermanos, hermanas. Ojalá podamos percatarnos la belleza que tiene el mensaje radical del llamado de Jesús en esta primera comunidad de Marcos. Esto es fundamental. Yo creo que hoy la iglesia necesita volver a entender ese llamado radical. Hoy nuestros jóvenes tienen que enamorarse de un Jesús que los llama incluso a dejar a padre, madre y madre. Todos sabemos que no es un sentido peyorativo, o sea, no es de que uno lo abandone y de que uno diga, ay, bueno, listo, me olvido de toda mi familia. Todos sabemos que la interpretación es que debemos enseñar a nuestros jóvenes a amar más a Jesús, más que a sus propias profesiones, que aunque está bien, van a tener una profesión, está bueno, estudien, está buenísimo, pero por encima de su profesión está el llamado de Jesús a una vida radical, ¿no? Hoy necesitamos iglesias que estén comprometidas no con la comodidad, sino con la integración de las personas. Hoy tenemos iglesias muy elitistas, tenemos iglesias donde dicen, no, vos no, no, creo que planteaba, no fue con ustedes, la profesora Jochebet que está dando ética a sus compañeros de primero, o sea, en algún momento llegarán a nuestra iglesia gente tatuada, gente con aritos, gente con ropa diferente a la nuestra. ¿Qué vamos a hacer? ¿Los vamos a rechazar? Hoy necesitamos volver a un llamado radical, en mi entendimiento. Y ojalá todos nosotros, alumnos del seminario, provoquemos eso en nuestras congregaciones. Llamemos nuevamente a la radicalidad del llamado de Jesús. Provoquemos otra vez las palabras del joven rico que Jesús le dijo, anda, vende todo lo que tienes y entonces dáselo a los pobres y entonces toma tu cruz y sígueme. Creo que ese llamado radical, ¿no? Gabriel dice, de ahí venimos algunos, sí, de algunos venimos de esa radicalidad del llamado, ¿no? O algunos venimos de la comodidad. No sé en qué sentido lo haya dicho Gabriel, pero en cualquier sentido, ¿no? Venimos de eso, pero creo firmemente, hermanos, que hoy recuperar el sentido de Marcos en nuestras vidas, ver qué cosas nos están impidiendo no darlo a los pobres en términos figurativos, ¿no es cierto? Nos están impidiendo un verdadero seguimiento a Jesús. Así que bueno, dice del mundo, algunos venimos del mundo, sí. Algunos no, algunos nacimos en cuna, casi nacimos en la escuelita de niños. Pero ojalá, hermanos, ojalá y podamos volver a recuperar este sentido del mensaje del evangelio de Jesús. Liti dice, algunos sí, los argentinos vinieron del barco, los mexicanos venimos de los indios. Bueno, Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga. Gracias. Discúlpenme que me retire antes, pero bueno, la próxima clase recuperamos el tiempo y seguimos charlando un poquitito más. Lean nuevamente, repasen la clase y si tienen alguna duda, en la próxima clase voy a explicar un poquitito. Liti me pidió que explicara qué significa el corbán, ¿no? Tenemos un poco la explicación del velo que se rasga y un poco de la blasfemia del Espíritu Santo. Con eso tenemos, hermanos, ya olvídense, se cierra
la cantina. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, que tengan una linda y hermosa tarde. Paz. Gracias, hermano.